Bueno, primero agradecer a todas las personas que están presentes en esta actividad. Espero que sea una actividad súper entretenida y conocer algunas cosas relacionadas a la ciencia de datos. Yo tengo una presentación por aquí que les voy a mostrar. Eh, bueno, yo, como bien decía Ingrid, me integré en marzo del 2018 a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, soy director académico de varios programas, tanto de magíster como de diplomados también, en temas relacionados a la analítica de datos, al análisis de datos en general. Después, un poco al finalizar, les voy a contar un poco la oferta académica que tenemos y para que vean algunos detalles y diferencias entre los diversos programas. Yo quiero un poquito esta charla enfocarla en la analítica de datos, pero en un término más general, es que la ciencia de datos, un poco apuntando problemáticas de nuestros tiempos, porque realmente si uno se pone a mirar estos últimos años, probablemente, no es que probable, se ha recolectado una cantidad de datos que yo creo que supera de toda la existencia humana, ¿no? De estos últimos años, toda la cantidad de datos que se ha recolectado. Entonces, obviamente, todo este mar de datos que nosotros nos encontramos, las empresas están buscando formas de cómo cada vez más poner en valor esos datos para desarrollar nuevos servicios, ¿no es cierto?, para sus clientes, entregarles una mejor gestión, etcétera. Entonces hay distintas formas de cómo las empresas están utilizando los datos, y no solamente las empresas, sino también los gobiernos. Recuerden que el gran recolector de datos realmente en todo el mundo, en cada país, son los gobiernos, ¿no es cierto?, más que las empresas. Entonces voy a partir entregando una definición de las múltiples definiciones que se hablan sobre la ciencia de datos, para poner un marco contextual de la temática que voy a tratar. Entonces, como yo lo mencionaba, existen diversas formas de definiciones de ciencia de datos, y eso va un poco de la mano por el hecho de que esta es una disciplina multidisciplinaria, ¿no es cierto? Convergen la estadística, la matemática y la ciencia de la computación, informática. Entonces, un poco viniendo de la formación de base, del ángulo que uno lo mire, aparecen distintas definiciones. Y una de ellas es la que entregan estos dos autores, el año 2013, es que dicen que la ciencia de datos no es más que un set de principios fundamentales que guían la extracción de conocimiento desde los datos, y esto obviamente involucra distintos procesos y diversas técnicas para entender fenómenos a partir del análisis, usualmente tratando de hacerlo automatizado, de los datos, ¿no es cierto? Tratar de hacerlo automatizado, porque bien se dice de que cuando uno tiene una tarea repetitiva, si ya repite esa tarea más de 3 veces, ya necesita uno codificarla y dejarlo de una manera automatizada. Entonces, cuando uno va a desarrollar un proyecto de ciencia de datos, realmente uno se encuentra con lo que se conoce con el nombre del proceso de la ciencia de datos, que no es más que pequeñas modificaciones de los procesos o ciertos estándares que se desarrollaron en la década de los 90 del siglo pasado, cuando estuvo muy de moda la minería de datos. Probablemente muchos de ustedes aquí escucharon o quizás tuvieron un curso en pregrado o en algún posgrado que hicieron en temas de minería de datos, ¿no es cierto? Y ahí aparecían estos procesos, el KDD, el CRISP-TM, y otros que también fueron propuestos por algunas empresas, como SAS, por ejemplo, que también tiene sus propios procesos. Y finalmente muchas empresas también tienen sus propios procesos para desarrollar proyectos de ciencia de datos, y si uno se pone a mirar en detalles, por ejemplo, si uno encuentra, Microsoft tiene su propio proceso, son más o menos variaciones de este proceso que yo les estoy mostrando. Entonces, siempre, a mí me gusta enfocar este proceso partiendo muy ligado al CRISP-TM, ¿no? Partiendo de un problema de negocio. La idea siempre
cuando uno quiere formarse en estas temáticas y quiere estar desde la empresa aportando con su conocimiento, el foco debe ser de que uno quiere emplear estas técnicas más como un medio para resolver un problema de negocio. Eso es un foco súper importante. A veces uno se centra en tratar de entender algoritmos de machine learning o distintas formas de modelar los datos, pero pierde un poco a veces el problema de negocio, y las empresas lo que quieren es buscar la forma de cómo yo incorporo la analítica de datos, la ciencia de datos, para generar valor, ¿no es cierto? Y ese valor de alguna forma tiene que ser cuantificable y verificable. Entonces, partiendo de un problema de negocio, uno se da cuenta que realmente existen datos que provienen de distintas fuentes. No solamente están los datos en los motores de base de datos que tienen las empresas diseñados, sino también a veces hay dentro de algunas gerencias que a veces, no sé, quieren desarrollar algunos estudios, hacer algunos análisis, de repente el área de TI demora en entregarle la data que ellos necesitan. ¿Y qué hacen? Empiezan a recolectar ellos sus propios datos. Entonces, finalmente terminan generando lo que se conoce con el nombre de silos de datos, ¿no es cierto? Tenemos datos en los motores de base de datos, pero además hay datos repetidos y no necesariamente iguales en distintos lugares de la organización. Y a veces también sucede que muchas empresas compran data. Entonces, no solamente analizan datos de sus propios clientes, sino también compran datos. Y obviamente ahora está muy de moda ir a las redes sociales y capturar datos, ¿no es cierto? Entonces uno se da cuenta que los datos están en distintas fuentes, en distintos formatos, y lo que uno quiere es resolver un problema de negocio y tiene que empezar a seleccionar esos datos. Una vez que yo selecciono todos estos datos que tengo que pasar a un proceso de limpieza de estos datos, porque cuando uno captura los datos en la fuente, uno se encuentra con datos crudos que se conoce, que tienen múltiples deficiencias. Nadie realmente hace un análisis con los datos que los ha capturado directamente, sino tiene que pasar por un proceso de limpieza, se conoce con el nombre de curatoria de datos, ¿no es cierto? Entonces ahí está todo ese proceso que yo desarrollo para poder llegar a tener un tablón analítico de datos sobre el cual yo voy a empezar a desarrollar distintos tipos de analítica. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es, dentro de estos datos, analizarlos, generar conocimiento, ¿no es cierto? Los datos los llevo mediante un proceso, genero información, y esa información me va a generar conocimiento, y ese es el conocimiento que yo voy a utilizar, los insights que descubra dentro de los datos, para generar valor en mi organización. Entonces, todo este proceso de aquí es lo que se conoce como el proceso de la ciencia de datos. Entonces, partimos, a veces las personas creen que el desarrollar un proyecto de ciencia de datos, el 80% del tiempo más o menos uno se enfoca a desarrollar algoritmos de machine learning, y la verdad que es al revés. Más bien ese tiempo uno lo gasta aquí, en etapa del preprocesamiento de datos. Entrenar algoritmos de machine learning es realmente el mínimo tiempo que uno emplea. Esta es la parte donde se invierte más bastante tiempo. Entonces, yo mencionaba de que cuando uno ya tiene un tablón de datos, o puede tener una fuente de imágenes, ¿no es cierto? Porque a veces no solamente nuestros datos también puede ser una imagen de la cual podemos extraer información. Entonces, tenemos los distintos tipos de analítica de datos, donde por un lado tenemos la analítica descriptiva, la analítica diagnóstica, ¿no es cierto? Esto nos responde preguntas en la analítica descriptiva, por ejemplo, ¿qué ha pasado, ¿no es cierto?, con el negocio que yo vengo desarrollando. La analítica diagnóstica es por qué ha pasado, ¿no es cierto? Para pasar a un proceso de la analítica predictiva, que es ya establecer hacia el futuro predicciones, ¿no es cierto? Tratar de ver cómo va a ir mi demanda, por ejemplo, del producto que yo comercializo el próximo mes. Entonces, toda esta parte de acá está muy ligado a mirar el pasado, estudiar relaciones entre variables, para contestar algunas preguntas que yo puedo dar con respecto a cómo viene mi negocio desarrollándose. Entonces, este es hacer un análisis retrospectivo, ¿no es cierto?, de mirar los datos hacia atrás, históricos, y entender cómo está evolucionando el negocio que yo estoy tratando, que estoy llevando, o el problema de negocio que quiero resolver. Y por el otro lado está la analítica prescriptiva, ¿no es cierto?, que responde preguntas del tipo ¿qué hacer para que ocurra? O sea,
cuáles son, no sé, por ejemplo, si yo quiero hacer una optimización de precios, por ejemplo. Entonces, esto de acá tiene que ver muy ligado a temas de optimización. Entonces, cuando yo le mencionaba hace rato que la ciencia de datos es como una interdisciplinario donde converge matemática, estadística, ciencia de la computación, entonces aquí uno realmente ve que trae elementos de todas estas disciplinas y las hace conversar acá, ¿no es cierto?, para resolver un problema de negocio. Entonces, finalmente, todo este proceso que yo le mencioné acá es resolver esta secuencia de yo tengo datos, no todos los datos que yo tengo disponibles para resolver un problema me sirven, tengo que seleccionarlos, tengo que limpiarlos porque los datos crudos no están en el mejor formato para ser analizados. Mediante procesos genero información, ¿no es cierto? Esa información me va a generar conocimiento para tomar decisiones. Entonces, este es como el formato, la secuencia de pasos, y dentro de esta secuencia de pasos aparecen distintas habilidades que una persona tiene que desarrollar para poder llegar a la toma de decisiones y poder, obviamente, con ese conocimiento que ha generado sobre el negocio que lleva, tomar las mejores decisiones y no solamente tomar decisiones por experiencia o por, no sé, por cómo se vienen desarrollando las cosas siempre, ¿no? Entonces, como se dice, hay que tomar decisiones no de guata, sino con data, ¿no es cierto? Y ese sería como el camino al cual uno debería de apuntar. Entonces, ¿qué cosas uno resuelve con este proceso? De, por ejemplo, hacer un marketing personalizado, ¿no es cierto? Yo hoy día, con todo lo que yo aprendí de lo que están disponibles en los datos de mi base de datos, o toda la data que yo usé para resolver un problema, yo aprendí de las características de mis clientes, entonces puedo, por ejemplo, desarrollar un cupón a medida, ¿no es cierto? Donde ese cupón yo puedo mandar a cada uno de mis clientes y tenga los productos que yo le ofrezca a él tengan una alta propensión de compra de este cliente. Cosa que mañana, obviamente, él termine comprando algunos de los productos que yo le he enviado. Entonces aquí ya nos alejamos un poco, por ejemplo, del marketing masivo, ¿no es cierto?, que es enviarle, no sé, revistas a todo el mundo, sino más bien aquí hacerlo personalizado. Lo otro es, probablemente la mayoría conocen y utilizan Netflix, ¿no es cierto? Entonces, si usted se puede dar cuenta, es que no para todas las películas, lo que nosotros miramos a través de Netflix en el menú que tenemos para elegir la película, nos ponen la misma foto, ¿no es cierto? Va a depender un poco de características que ellos han recogido, de acuerdo a cómo yo interactúo con la plataforma, y de acuerdo a eso, él me va mostrando, porque él ya ha aprendido de ciertas características del uso del producto, y me va poniendo maneras de promocionar películas tal que sean atractivas y me generen curiosidad y yo pueda tener las ganas de verla, ¿no es cierto? Entonces, ustedes se dan cuenta aquí, para una misma película tenemos hasta 3 formatos distintos de publicidad. Y estos 3 formatos distintos, o 9 formatos distintos de publicidad, han sido diseñados en función de la base de datos de cómo se ha desarrollado el comportamiento de cada usuario de Netflix. El tema de la medicina, ahora con el tema del coronavirus, ¿no es cierto? ¿Cuánto ha aportado el análisis de datos, la ciencia de datos, en luchar contra la pandemia, ¿no? Toda la información que ha sido procesada en tiempo real incluso ha sido fundamental. En la medicina lo que se busca y se avanza es a cómo desarrollar una medicina personalizada, cómo yo puedo desarrollar, por ejemplo, un fármaco apropiado que sea exclusivo de un paciente en particular, ¿no es cierto? No desarrollar un medicamento que sea para el promedio de la población, sino que sea para una persona dedicada, y de esa forma yo puedo contribuir a una mejoría y entender más la patología personal, ¿no es cierto? Otro desafío que uno puede ver también es cómo la ciencia de datos puede contribuir en el desarrollo de las ciudades inteligentes, ¿no es cierto? Una ciudad inteligente tiene que ver cómo funciona todo este mecanismo, ¿no es cierto?, de el tema de la contaminación, el tema de la vivienda, del transporte, cómo, por ejemplo, toda esa data que se recoge, podemos, no sé, como partir, por ejemplo,
desarrollando sistemas que tengamos datos abiertos, ¿no es cierto? Open Data, de cómo yo, a partir de esos datos abiertos, puedo empezar a hacer los análisis y empezar a apoyar en el diseño de una ciudad para que sea una ciudad inteligente. En el tema también de la vigilancia, ahora últimamente se han disparado los eventos ilícitos. ¿De qué manera nosotros podemos, a partir de la ciencia de datos, la analítica de datos, podemos apoyar por ejemplo, tener, no sé, la policía tiene sistemas que utilizan para hacer policiamiento predictivo? Cómo, por ejemplo, ellos van conociendo cómo es la dinámica de los delitos en una población y van entendiendo esa dinámica para poder hacer diseño de vigilancia preventiva, ¿no es cierto? Ahora, eso es súper dinámico. Entonces, eso quiere decir de que cualquier intervención que haga la policía con respecto a cierto barrio donde está sucediendo ciertos delitos, eso se va a ir moviendo. Entonces, toda esa dinámica tenemos que ser capaces de modelarlas para poder ir anticipándonos antes de que sucedan, ¿no es cierto? Ahora, todo esto de acá va muy de la mano en aspectos éticos que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando desarrollemos todos estos algoritmos o todos estos análisis que podemos hacer. Entonces hay un tema bastante fuerte que se está investigando y cada vez hay mayor preocupación de cómo, por ejemplo, desarrollar sistemas basados en Machine Learning o en analítica de datos, en ciencia de datos, tales que no generen discriminación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estamos haciendo un sistema de vigilancia, quizás podamos tener datos sesgados donde identifiquemos con mayor facilidad a una persona de color como una persona de mayor riesgo comparada con una persona que no es de color, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas, hay una preocupación y debemos nosotros, como encargados de estos análisis, tratar de descubrir si es que el modelo que yo estoy desarrollando, el algoritmo que estoy desarrollando no está generando discriminación o no. No es fácil porque hay distintas fuentes por las cuales uno puede generar discriminación, ¿no es cierto? Partiendo por los datos, ¿qué tipo de datos? ¿Realmente son datos que representan a una población sobre la cual yo estoy estudiando? También está por un lado del analista, ¿no es cierto? ¿Qué tanta experiencia tengo yo sobre el problema para poder hacer un análisis no sesgado? Entonces, esos sesgos tenemos que tratar de evitarlos, identificarlos para así tener algoritmos que estén entrenados y no puedan cometer esta discriminación, ¿no es cierto? ¿Por qué las empresas quieren cada vez más introducir o usar ciencia de datos, analítica de datos? Porque se han dado cuenta de que hay un impacto en la gestión de vida, de gestión del cliente, ¿no es cierto? Del ciclo de vida del cliente. Entonces, sabemos que cuando un cliente se va a relacionar con la empresa, hay un gasto, ¿no es cierto? En la primera etapa, que es cómo yo capto a ese cliente, después cómo yo establezco ya mi relación, ¿no es cierto?, con él, cómo yo empleo medidas de fidelización, cómo yo trato de buscar maneras de evitar que el cliente se fugue, ¿no es cierto?, buscar maneras de retención. O a lo mejor hay un cliente que no necesita hacer ninguna retención porque a lo mejor no es un rentable para la empresa. Y después también cómo puedo recuperar a esos clientes, ¿no es cierto? Entonces hay una brecha, y está demostrado, entre cómo yo puedo impactar en la gestión del ciclo de vida del cliente si es que uso ciencia de datos o no uso ciencia de datos. Obviamente, buscando siempre, en el momento de la relación comercial, aumentar el ticket de venta y la frecuencia, ¿no es cierto? Mientras más las veces la persona va a comprarme, entonces voy a aumentar ese ticket de venta. Y obviamente yo tengo que ser capaz de, con todos los datos que voy capturando de mis clientes, tratar de analizarlos, utilizarlos de una manera que me ayude en esta gestión, ¿no es cierto? Para obviamente incrementar mi rentabilidad en todo ese ciclo de vida de la relación comercial. Seguramente ustedes han visto, ¿no? Algunos rankings por ahí de las empresas que tienen mayor valor en el mundo en este minuto. Si ustedes se dan cuenta, dentro del top 10, la mayoría de las industrias o las empresas que están que tienen mayor valoración son empresas que realmente su core business
¿qué es? Los datos, ¿no es cierto? Ellos han definido de que realmente la recolección y el análisis de datos es el core business en el cual ellos se desenvuelven. Entonces, esto es lo que tienen en común estos tipos de organizaciones, y cada vez está creciendo más, ¿no es cierto? Aquí hay un puñado de ejemplos de estas distintas organizaciones. Ahora, cuando muchas veces, últimamente se está buscando de cómo las organizaciones se convierten en organizaciones que se conocen con el nombre de organizaciones basadas en datos. ¿Y eso qué significa? Que debemos tener el dato como epicentro de las acciones, ¿no es cierto? Y está demostrado de que las compañías que utilizan los datos van a tomar mejores decisiones, van a ser más eficientes y van a ser más productivas. Entonces, ¿cuáles son esos pilares que definen a una organización basada en datos? Bueno, hay distintos frameworks realmente en la literatura, pero hay tres que son súper importantes. Uno que es la tecnología, ¿no es cierto? La tecnología que utilizan. Obviamente que se busca utilizar una tecnología que sea abierta, ¿no es cierto? Flexible, híbrida, que sea escalable y orientada, ¿no es cierto? Por otro lado está el gobierno de datos, o el data governance, ¿no es cierto? Que es como todas estas reglas, las normas, estas políticas que van a asegurar la integridad de los datos, el acceso también a los datos que nosotros podemos tener, ¿cierto? Y la organización que obviamente tiene que no solamente tener iniciativas de ciertas gerencias para poder utilizar los datos para tomar mejores decisiones, sino que sea una decisión corporativa, ¿no es cierto? Eso es como lo más importante. Y obviamente no es fácil, pareciera ser que es súper sencillo introducir estos cambios, pero realmente uno se encuentra con que hay que desarrollar un cambio cultural dentro de la organización. Y eso es súper importante, porque uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Nos definimos como una empresa data driven, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero finalmente todo el esfuerzo, este es un meme que encontré por ahí, los quería mostrar, todo este esfuerzo que se hace para desarrollar iniciativas en ciencia de datos, finalmente no son usadas, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, cuando uno dice una organización basada en datos, tiene que ver un diseño desde el corporativo, ¿no es cierto? No solamente quedarnos con iniciativas individuales. Entonces, ¿buscando qué? Finalmente, buscando generar valor en los datos. Entonces, ¿eso qué significa? Que no es relevante si yo tengo muchos datos y finalmente yo no los analizo, ¿no es cierto? O sea, las empresas en todos estos años pasados lo que se han dedicado es a recolectar datos. Y ahí uno le puede poner el nombre de que es el síndrome del acaparador compulsivo de los datos, ¿no es cierto? Hemos guardado, y que incluso ahora llega un minuto dado que no sabemos qué hacer con los datos. Entonces, guardarlos finalmente no nos ayudan a alcanzar ventajas competitivas. Nosotros tenemos que saber organizarlos, tenemos que poder limpiarlos, podemos tener que convertirlos en información, generar conocimientos, como les decía, para ganar posiciones en el mercado. Entonces, finalmente, los datos tienen solo valor potencial, ¿no es cierto? El análisis y sistematización de ellos nos van a permitir incrementar la capacidad de innovar y obtener ventajas con respecto a la competencia. Entonces, ¿cómo yo me puedo formar en ciencia de datos? Bueno, hay distintas ofertas académicas. Nosotros aquí en la Adolfo Ibáñez fuimos pioneros en crear el primer magíster en ciencia de datos entre Chile y Latinoamérica. Es un magíster profesional, está diseñado para personas que están en la industria y que quieren iniciar una carrera en ciencia de datos. Es un programa que parte de cero, una persona que incluso viene de otra área y quiere formarse, es un programa ideal para una persona que tiene esas características. Y lo bueno es que también es un programa acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación, un programa acreditado por 5 años, y eso que les permite acceso a postular a becas. Entonces pueden postular a becas nacionales. Los que trabajan en organismos públicos pueden postular a becas para trabajadores públicos
o diversas fuentes de becas que pueden tener acceso a través de la Agencia de Investigación y Desarrollo. Tenemos un diplomado también en ciencia de datos. Recientemente, este año, lanzamos un nuevo magíster, que es un magíster en el Chief Data Officer, que se diferencia el primero del tercero. En el primero es un magíster más técnico, más enfocado al proceso de la ciencia de datos. En cambio, el magíster para formar un CDO es buscar formar una persona que lidere este cambio de esta organización basada en datos que les mencionaba hace rato. Cómo nosotros formamos un líder que sea capaz de tener esta visión y lograr convertir o avanzar a una organización a convertirse en una organización basada en datos. Para aquellos que quieren formarse y querer seguir una carrera académica o tener una formación de investigación, también tenemos un magíster y un doctorado en ciencia de datos. Este es un programa académico. Y este año hemos lanzado nuevos diplomados porque queremos tener una formación a distintos niveles de profundidad en las temáticas del análisis de datos. Entonces tenemos para una persona que quiere partir, está el diplomado en análisis de datos. Una persona que ya tiene ciertos conocimientos y quiere profundizar con nuevas técnicas, está el diplomado de Machine Learning. Está también el diplomado de Advanced Analytics. Y hay otro también que ya es más enfocado a ciertas industrias, que está el de gestión de sistemas energéticos y analíticos. Entonces, esta es la oferta que nosotros tenemos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias. La OAI fue una universidad que apostó fuerte en el tema de ciencia de datos, no solamente en la oferta de programas académicos para formar futuros profesionales, sino también con una planta académica cada vez más creciendo, que no solamente formamos y nos relacionamos con la industria vía proyectos de transferencia tecnológica o de consultorías, sino también tratar de hacer investigación y avanzar un poco la frontera del conocimiento en la ciencia de datos. Esto es lo que yo les quería mostrar. No olviden de que abajo está el botón de preguntas y respuestas para que ustedes vayan ahí anotando sus preguntas, inquietudes que tengan. Así que les agradezco la atención y fue una charla corta, más bien con el fin de generar una dinámica de ir respondiendo las preguntas e inquietudes que ustedes tengan. Rolando, tenemos la primera pregunta. Nos consulta Cristian Loyola si el magíster Chief Data Officer estaría más vinculado a la gobernanza de datos. Ya. No solamente a la gobernanza de datos, porque acuérdense que cuando nosotros vimos acá aspectos relevantes de estos pilares clave de una organización basada en datos, la idea es que no solamente esté aquí, porque la gobernanza de datos está aquí, ¿no es cierto?, sino también entienda de las tecnologías que existen. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero desarrollar un producto en ciencia de datos, tengo que ser capaz de cuál es la tecnología que yo necesito para desarrollar los distintos modelos, por ejemplo, de la parte de ingeniería de datos, la parte de hacer la analítica de datos. Entonces yo tengo que entender todas estas plataformas que existen para poder saber cuál es la dimensión del problema que estoy resolviendo. Pues claro, de repente, no sé, uno se encuentra con empresas que va y incluso ha comprado ciertas tecnologías o ciertos software que se dan cuenta que por lo que están pagando ni siquiera lo están usando. Entonces la idea es no solamente formar a una persona en gobierno de datos, sino también formar un líder, porque va a también tener cursos sobre liderazgo y enfocado a los datos. No es aquí es un programa que está enfocado más a la estrategia de los datos dentro de una organización. ¿Ya? Eso es súper importante. Y hablamos de estrategia en datos. ¿Ya? Eso es una gran diferencia de que va a formar un futuro profesional en este magíster. Los invitamos nuevamente a dejar sus consultas, sus dudas a través del botón preguntas y respuestas.
para que podamos comunicarnos y Rolando resolver todas sus inquietudes. Eso. Ojalá puedan escribir ahí sus dudas, no teman preguntar. Para eso estamos aquí, para poder responder cualquier duda o inquietud que tengan sobre el tema. Rolando, ¿te parece si comentamos también un poquito sobre la experiencia que ya tenemos en el Magíster en Data Science, la tasa de empleabilidad, por ejemplo, que tienen nuestros alumnos ya graduados? Sí, muy buen punto, Ingrid. Como yo le mencionaba, el magíster en ciencia de datos, el profesional que nosotros tenemos desde el 2018, bueno, como le mencioné, está acreditado. El acreditado significa de que pasó por una evaluación de criterios de calidad, ¿no es cierto? No solamente cómo se desarrolla el programa en aspectos académicos en el día a día, sino también en la parte administrativa, cómo te ha insertado el programa dentro del desarrollo y la visión que tiene la universidad. Entonces, cuando nosotros hacemos el informe para que el programa sea acreditado, tenemos que entrevistar, saber en qué situación están nuestros alumnos egresados. Entonces conocemos cuando postulan en qué situación estaban laboralmente y también sabemos después en qué situación están después que han salido el programa. Entonces lo que hemos descubierto es que nuestros graduados tienen una alta movilidad interna y externa, porque a lo mejor estaban en una empresa que estaban en el área, no sé, de procesos, que no tenía mucho que ver con temática de ciencia de datos, y una vez que se formaron el programa, los cambiaron a una gerencia de ciencia de datos o se cambiaron de empresa. Entonces, eso habla muy bien de la formación que están teniendo nuestros egresados, por un lado, y también por otro lado, el posicionamiento que tiene la empresa, el programa en las empresas. Nosotros tenemos desarrollado más o menos 50 proyectos con distintas empresas en Chile, y nuestros alumnos se enfrentan a desarrollar problemas reales de estas organizaciones. Eso también les deja un espacio para que ellos puedan mostrarse el conocimiento que tienen y la forma de cómo van a desarrollar los problemas, y eso ha abierto muchas puertas. Entonces, estamos en una etapa todavía que la ola está creciendo en esto. O sea, podemos de repente encontrar muchos científicos de datos en el mercado, pero realmente las empresas buscan a aquellas personas que ven que lo va a aportar con conocimiento que tienen. Entonces, eso ha posicionado bastante bien, y nuestra tasa de prioridad es altísima, y de graduación también, porque uno puede pensar, mira, en una temática difícil, todo, realmente es un programa que está diseñado, como les decía, para ir avanzando de a poco y acompañándonos en todo ese proceso, en toda esa experiencia que ustedes van a tener. Entonces, es un programa que los va a formar en todo el proceso de ciencia de datos que les mostraba, y obviamente buscando de que ustedes vayan a una organización y puedan impactar con su conocimiento. Rolando, mira, te cuento que Cristian Loyola, que recién le contestamos su pregunta, pero además nos comenta que en abril parte con el Magíster en Data Science, así que bienvenido, ahí nos vamos a estar viendo, y dice que muchas gracias por esta charla porque es como una especie de introducción para él. Súper, bueno, ahora en abril va a tener la bienvenida ya oficial, ¿no es cierto? Así que muchas gracias, Cristian, por estar aquí. Bueno, sigamos con otra pregunta. Tenemos, por ejemplo, a Jocelyn, que consulta por las fechas de inicio de estos nuevos programas. Ya, estos nuevos programas que estaban aquí, lo voy a... A ver, este programa, el Magíster en Ciencia de Datos Profesional, está diseñado para una persona que está trabajando, porque el horario es compatible con labores profesionales. Tenemos la versión que parte ahora en abril. Esa versión ya no tiene vacantes, ya están todos los alumnos matriculados. Tenemos una versión que va a partir en junio. Esa es como la más próxima que nosotros tenemos. Tenemos una versión diseñada para aquellas personas que están en región y no tienen necesidad de venir a Santiago, o que están fuera de Chile. Gracias
digo gracias entre comillas a la pandemia, porque esto ha servido para acelerar ciertos procesos también de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Entonces nosotros hemos diseñado un programa de magíster que es exclusivo para aquellas personas que viven en región y fuera de Chile, porque tenemos un número no despreciable de alumnos de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador. Entonces, para nosotros es importante seguir posicionando nuestro programa y dar cobertura a estas personas que están alejadas de Santiago y quieren formarse. Entonces tenemos un magíster en agosto que va a ser solamente, o sea, puede ser para alguien de Santiago también, pero está diseñado porque va a ser las clases en vivo, todo el programa vía Zoom. Entonces no necesitan tener que estar en Santiago o ir a la universidad para recibir las clases. Ese es por un lado. El magíster en Chief Data Officer, eso tengo entendido que parte en octubre, ¿cierto, Ingrid? Tenemos ingresos para partir en octubre. Y estos nuevos Sí. diplomados de análisis de datos, uno de ellos parte en agosto, el de Machine Learning parte en octubre, y el de Advanced Analytics estaría partiendo en diciembre. Y este de gestión de sistemas energéticos y analítica va a partir en noviembre, octubre, noviembre, por ahí. Y después el diplomado en Data Science siempre parte con la versión del magíster en Data Science, porque acá nosotros, este es un diplomado conducente a magíster, entonces tenemos en la misma sala, con la misma exigencia a todos los alumnos. O sea, no hacemos diferencia entre un alumno de diplomado o un alumno de magíster. Y el magíster y doctorado en Data Science, esto tiene ingresos, estos se dan semestrales, en un formato estándar, como estudiaron la carrera en la universidad, entonces tienen inicio marzo de cada año, y el magíster tiene inicios en agosto de cada año. Gracias, Rolando, por la información. Sigamos con la siguiente pregunta. Mira, tenemos a Natacha, que dice que está interesada en saber cómo una empresa puede usar los datos propios para optimizar procesos productivos. ¿Eso está más vinculado al magíster CDO? Ya. A ver, hay que diferenciar estos dos magísteres, el magíster en Data Science y el magíster en el CDO, ¿no es cierto? A ver, lo que Natacha dice, estoy interesada en cómo una empresa puede usar los datos propios para optimizar procesos productivos. ¿A qué está más vinculado? El magíster en Chief Data Officer está más vinculado a la estrategia, a la parte estrategia de datos dentro de una organización. O sea, es el líder que va a liderar esta transformación de una organización basada en datos. El que va a estar, digamos, más en la parte operativa de estar metiendo las manos en el computador, entrenando algoritmos, haciendo distintos análisis, va a estar más formado en este magíster en Data Science. Esa es como la diferencia. Entonces, en ambos, eso no quiere decir que una persona del magíster en Chief Data Officer no tenga las competencias para entender lo que está haciendo una persona del magíster en ciencia de datos, ¿no es cierto? Entiende también, pero la labor de la empresa, en la empresa de él es más bien liderar, es como ser el responsable de llevar todo este proceso de la parte más estratégica dentro de la organización. Entonces, claro, cuando yo quiero, lo que preguntaba era, yo quiero para no solamente optimización, sino para resolver cualquier problema de negocio, lo primero que tengo que saber es saber hacer preguntas, ¿no es cierto? Entender un poco bien las preguntas de las cuales yo quiero responder ese problema de negocio que me he planteado. A veces cuesta eso. Ya les dije hace rato, hay muchas empresas que a veces tienen muchos datos, pero no saben qué hacer con ellos. A mí me ha tocado estar en reuniones con gerentes de diversas empresas o grupos de gerentes de las empresas que a veces dicen, oye, tenemos muchos datos, pero la verdad no tenemos un poco visión de qué hacer con esos datos. Entonces la idea es que este personaje que va a salir de este Magíster en Chief Data Officer ponga una visión, ¿no es cierto? La visión estratégica de cómo la organización va a tomar sus decisiones basadas en datos. A diferencia del Magíster en Data Science, que va a estar más en la parte operativa, ¿no es cierto? Es como separando un poco
las visiones dentro de una organización, ¿no es cierto? Está la parte estratégica y la parte operativa, entonces hagamos esa diferenciación. Ok. Rolando, mira, tenemos una pregunta, no tengo su nombre, espectador anónimo, dice, ¿cómo es posible saber con algún código de redes neuronales que tienen sesgo de discriminación? Ya, esa es una pregunta un poco más técnica. A ver, en general cuando uno dice desarrollé un algoritmo que discrimina, entonces, ¿qué significa eso? No sé, pasa mucho en temas, por ejemplo, cuando se quiere estudiar el delito en una ciudad. El delito de una ciudad, por lo general, se estudia basado en las denuncias que las personas hacen. Y obviamente la cifra negra, esto es ya estudiado, ¿va? La cifra negra de las no denuncias es alrededor del 40%. O sea, más o menos eso significa que yo estoy entrenando un algoritmo para descubrir zonas calientes, ¿cierto?, dentro de una ciudad con el 60% de los datos, con lo que las personas han denunciado. ¿Qué pasa? De que se han demostrado de que esos algoritmos entrenados están sesgados porque tienden a identificar patrones que solamente están recogidos en este 60% de los datos. Entonces, por ejemplo, identificar de que una persona de color tiene un mayor riesgo comparado con una persona de no color, ¿no es cierto? O estigmatizar ciertos barrios, decir, mira, en estos barrios hay mayor delincuencia en otros barrios. ¿Y por qué? Porque de repente en esos barrios ocurren más denuncias que en los otros, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que en los otros no ocurran. Entonces, esa es una forma de cómo nosotros tenemos que tener cuidado, ¿no es cierto?, de partir por los datos, de que los datos no estén sesgados. Por el otro es también por el lado del analista, ¿no es cierto? El entrenamiento que tenga el analista en las distintas técnicas que yo pueda estar utilizando. O sea, realmente son estudios que uno puede buscar en literatura y descubrir las distintas fuentes de cómo puedo yo generar un algoritmo que discrimine. No solamente puede ser un algoritmo de redes neuronales, sino en general, cualquier algoritmo desde el más simple hasta el más complejo. Gracias, Rolando. Mira, una última pregunta. El equipo académico de estos programas, tanto del magíster como de los programas nuevos, ¿nos puedes comentar un poquito sobre quiénes conforman este equipo? Sí, bueno, la mayoría de nuestros profesores de la facultad o de la universidad son los académicos del programa. Ahora, esto es no solamente porque yo hace rato les mencionaba que está la Comisión Nacional de Acreditación, que es la entidad en Chile que acredita programas, ¿no es cierto? Al ser programas profesionales, la comisión, o al menos en los informes que a nosotros nos llegan de las evaluaciones, incentivan de que los programas también participen profesores que vienen de la industria. No solamente que sea un académico, como yo, por ejemplo, que no solamente dicto clases, sino también hago investigación y también tengo vínculo con la industria vía estos proyectos de transferencia tecnológica o vía consultoría, ¿cierto? Sino también traer personas que están en la industria y puedan dar clase de alguna forma también para poder compartir esa experiencia que ellos traen en la industria. Entonces, nuestro staff de profesores es una combinación de academia e industria, ¿no es cierto? Donde tenemos, por un lado, profesores que tienen experiencia en la temática, también con la vinculación con la industria, y personas que vienen de la industria porque les apasiona compartir su conocimiento y son parte del programa también como académicos. Rolando, mira, nos llega otra consulta que me parece súper buena porque nos pregunta cuál de todos estos diplomados o máster es el que incluye más casos prácticos o aplicaciones reales. Mira, todos los programas que yo les mencioné aquí, excepto este de acá que es académico, están diseñados para trabajar con casos reales en las clases. No son ejemplos de libros, sino son casos reales. Hay múltiples fuentes de donde uno puede conseguir datos de casos reales y
y obviamente en estos programas los cursos las aplicaciones se van viendo en el uso y análisis de datos en problemas reales. En este magíster y doctorado en ciencia de datos, como un magíster más académico, el foco ahí es formar más en la parte de la investigación, ¿no es cierto? Tratar de más bien aquí desarrollar nuevas metodologías. Eso no quiere decir que yo en la clase puedo mirar casos aplicados, pero el foco más bien está en los técnicos, en cómo yo puedo formar a una persona para que con esa formación que tiene, él pueda identificar cómo avanzar esa línea de la frontera del conocimiento con el desarrollo de nuevas metodologías, ¿no es cierto? No agarrar datos y utilizar técnicas que ya existen para conocerlas y resolver un problema de negocio, sino decir, todos estos algoritmos que existen tienen ciertas debilidades y cómo yo puedo crear algo nuevo que supere esas debilidades que tienen estos algoritmos, y de esa forma yo puedo empujar un poco la frontera del conocimiento en el tema de la ciencia de datos. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de este taller. Agradecemos a todos quienes nos acompañan, a Álvaro Basualto, Cristian Loyola, Felipe Fernández, Jocelyn, Natacha, Paula Rojas, Sebastián Cirano, etcétera, etcétera, todos los que están aquí y han participado. Esperamos tener noticias suyas pronto. Si tienen alguna consulta, alguna duda, tienen todas las puertas abiertas para que se comuniquen con nosotros en la página web que les acabo de compartir. Les dejé un link por si quieren contactarnos. Bueno, muchas gracias, buenas noches, gracias Rolando por la presentación y nos vemos en una próxima ocasión. Bueno, gracias Ingrid. Yo también quiero despedirme y agradecer la participación y la audiencia de las personas que se conectaron hoy día. Será hasta otra oportunidad. Muy buenas noches.